Bienvenidos una vez más a un episodio de Raíces. Qué privilegio poder compartir contigo una vez más en este espacio en donde profundizamos en las verdades de nuestra fe. Y hoy tenemos un tema que para mí es de suma importancia, a razón de que, por lo general, el Evangelio se puede entender o se puede malinterpretar como que es solamente teórico, como que es una ideología, es todo amor y es muy aéreo. Sin embargo, hay un elemento de practicidad que está muy arraigado al Evangelio. El Evangelio es más que un pensamiento, es más que un sentimiento, es una acción. Y cuando vemos, por ejemplo, la palabra amor, es un verbo, por lo tanto es acción. Es decir, amar es un sentimiento, amar es una acción, el amor es un sentimiento. Entonces, yo quiero que tratemos hoy sobre la importancia o cómo hacer que ese Evangelio pase de amor a amar, pase de la idea a la práctica. Y para eso tengo un invitado que para mí es muy valioso, es una persona a quien yo amo mucho. Él me dice que soy su hermano menor. Eso tenemos como que verificarlo porque la diferencia es muy amplia, ¿usted ve? Él es muy viejo y yo muy joven. Pero bueno, ok. Él puede ser mi papá, pero bueno. No obstante a eso, es un siervo del Señor que yo amo con todo el corazón. Yo quiero compartir con ustedes quién es esta persona. Este es su nombre que tiene que ver mucho con el tema de los seguros. Él es un corredor de seguros profesional. Él tiene una licenciatura en mercadotecnia de la Universidad APEC. Sin embargo, el elemento que lo trae a raíces es que él es un miembro activo, maestro de escuela dominical, líder del Ministerio de Hombres de la Iglesia Templo del Calvario. Es una persona que ha crecido en el Evangelio, ha tenido experiencia y ha practicado el Evangelio de manera coherente a través de su vida. Yo quiero que ustedes conozcan a mi gran amigo y hermano Melvin Salvador Martínez Amador, mi hermano del alma. Dios te bendiga mucho, Melvin. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Josías, querido, mi hermano menor. Oye, pero cuando tú hablas de mí así, se ve tan chulo, y eso soy yo. Sí, ese eres tú, hermano querido. Entonces, creo que yo le puse un poquito más para, ¿sabes? Para la gente, cosas, pero te puedo ayudar un poco. Ahí se vio como lindo eso, lo cual es un reflejo del amor que tú me tienes. Sí, hermano, tenemos ya un largo recorrido juntos, ¿cierto? Amén, así mismo es, así mismo es, pero precisamente con el tema que tú introduces y traes a colación sobre el amor y sobre cómo se traduce en una vida poderosa el hecho de que uno sea cristiano. Y precisamente ahí yo me di cuenta que una de las razones, una vivencia práctica, la primera, según Hebreos 13, el amor fraternal. Increíble, eso es algo que está ahí. El amor fraternal, si tú eres creyente, yo soy creyente, bueno, ¿cuál es la primera evidencia? El amor. Tú amas. Exactamente. Tú amas a tus hermanos. Exactamente. Y realmente, José, a veces uno en la iglesia de este tiempo, uno ve quizá personas que, o uno a veces se relaciona con hermanos que ven la vida en la iglesia como algo, como una parte de su vida. O sea, bueno, yo voy al trabajo, yo voy a la iglesia y bueno, esta es una persona de la iglesia que me está hablando, dígame, ¿qué usted quiere? Uh-huh. Y, sí, está bien, pero a veces nosotros no vivimos ese amor fraternal, ese amor de hermanos. Sí. Y es interesante porque el concepto de amor ha tenido tantas vertientes. Lo que usualmente recibimos de información de amor puede ser distorsionado. Puede ser este amor que es platónico, donde hay solamente mariposas, donde solamente hay musiquitas y es muy bonito y andamos de la mano. Y otro amor
distorsionado, que es solamente carnal, que es solamente, por ejemplo, ahora no hay una película o hay pocas películas donde los protagonistas no tienen intimidad. Son muy pocas. No decir que no hay. Y esa intimidad, una intimidad vinculante, donde, donde a mí no me interesa esta persona, básicamente yo lo encuentro atractivo y entonces hay esa distorsión de ese amor que es solamente poético, ese amor que es solamente de poesía, que te quiero mucho, sin compromiso, sin todo, hasta que la muerte nos separe, esas historias, Blancanieves y demás. Mientras que tenemos el otro lado, este bombardeo el amor que es meramente carnal, meramente físico, y hay una distorsión bastante grande. Así mismo, ¿eh? Yo le digo, como te digo, yo le digo el amor tipo Walt Disney. El amor que... tipo Walt Disney. Un príncipe azul o cualquiera de esas películas que uno recibe de Hollywood, pero el amor de Dios es fraterno, es el amor de hermanos. Por ejemplo, tú y yo tenemos hermanos y a veces tú tienes una situación con tu hermano, con mis hermanos, que si uno opina que para ayudar, el que sale dado es uno. Entonces, entre los creyentes, la primera manifestación de una vida devocional activa con el Señor. La primera vivencia práctica, no teórica. Nosotros hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, dice la palabra. Entonces, la primera evidencia práctica del Evangelio es que tú, una persona que también es creyente, tú te identificas con él, lo haces tu amigo y tú quieres andar con él. Eso ya no solitario, eso está raro. De que no, yo soy cristiano, pero yo jamás voy a la iglesia, yo no interactúo. Eso realmente no permite el crecimiento del creyente. El creyente, la principal evidencia, eso está en los deberes cristianos de Hebreos 13. Esa evidencia es que tú amas a los hermanos. Entonces, pudiéramos afirmar, sin lugar a dudas, entonces, que el Evangelio es una vivencia práctica, no teórica, o es una combinación de ambas. ¿Cómo es el Evangelio entonces? Mira, definitivamente tiene que ser evidenciada en una vida, en una vida de devoción al Señor, una vida donde haya evidencia de la presencia del Espíritu Santo en esa vida. En Efesios, claro, que dice que nosotros, quien trae la unidad del pueblo de Dios es el Espíritu Santo, y la evidencia de que tú eres creyente es que tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a llevar una vida diferente, una vida en torno a esa institución orgánica que es la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, que fue por quien murió el Señor. Entonces, Él murió por nosotros de manera personal, pero también nosotros tenemos que ser parte de una comunidad de creyentes. Tiene que haber una vivencia práctica. Hay un cristianismo doceta, vamos a llamarlo así, doceta, donde tú ves a Cristo allá en la cruz, pero bueno, qué bien, pero entonces Él está allá y yo estoy aquí, y yo vivo mi vida, pero Jesús sí, que yo voy los domingos, voy a la iglesia y muy bien, estoy bien, hasta diezmo, ofrendo, pero realmente esa iglesia o ese estilo de vida no es el que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos una iglesia primitiva que está todos los hermanos juntos, en armonía. Y ese es precisamente el deber cristiano número 2. Primero, ama a tu hermano. Amor fraternal. Segundo, no os olvidéis de la hospitalidad. Wow. Cuando tú practicas la hospitalidad, en esa época se refería a esos siervos itinerantes, esos predicadores que tú los recibes en tu casa, los recibes en tu vida, le abres la puerta de tu hogar y de tu vida. Eso es hospitalidad, abrir la puerta de tu hogar, de tu vida, de tu negocio, a los hermanos, a lo que tienen en común contigo, la fe. ¿Qué es lo que tenemos en común? La fe, que tenemos el Espíritu Santo, no es más nada, no es
no es que nos juntamos ni los domingos, ni los viernes, ni tema teológico. Eso no es lo que une al cristiano. Wow, tremendo. No es el tema teológico, lo que une al cristiano es que tenemos un Señor que es Jesús, una fe que Jesús viene y un bautismo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya eso tiene que ser suficiente, porque eso fue lo que puso el Señor. Para tú tener una vida poderosa en el Señor y en comunión con tus hermanos, eso tiene que ser suficiente. Y eso tiene que ayudarte a tu ser hospitalario con tus hermanos. Entonces, tú tienes que llevarte bien con ellos, pero ellos tienen que ser parte de tu vida. Eso no es fácil. Y más en este mundo tan individualista, sí, que nos ha tocado vivir. Sí, que por ejemplo, por lo que tú estás tocando, estamos viendo la relevancia que tiene entonces el vínculo dentro de la practicidad del Evangelio. Es decir, la practicidad del Evangelio viene muy de la mano con el vínculo, con yo reconocer que estamos unidos, en este caso, por Cristo, que es el pegamento, el adhesivo que nos hace uno. Es decir, somos hermanos, somos familia, porque Cristo está en nosotros y murió por nosotros, ¿cierto? Y el Espíritu Santo logra como aglutinarnos, ¿cierto? Entonces el vínculo es determinante para la practicidad del Evangelio. Amén, amén, claro. Es esencial, es determinante para una vida práctica en el Evangelio. Tiene que hacer vida dentro de esa comunidad de hombres y mujeres que profesan la misma fe de uno. Es difícil. O sea, como está este mundo, es difícil realmente vivir una vida cristiana práctica como un llanero solitario. Pero Melvin, tomando eso en consideración, recuerda que hay también visiones que sugieren o perspectivas que sugieren que, bueno, yo adoro a Dios a mi manera, o yo no tengo que ir a la iglesia, yo tengo mi relación personal con el Señor. Entonces, entre yo y la gente suele aislarse sobre la base de que hay una individualidad entre Dios y la persona. Pero ese es el modelo bíblico. Nos presenta la Biblia ese modelo. ¿Es sostenible ese modelo en el tiempo? Bueno, ese modelo yo realmente, yo no lo he visto en mi Biblia. Quizá puede ser que esté en otra, o quizá no he visto dónde está, pero no, en mi Biblia yo no lo he visto. Yo pienso que, personalmente, esa es un fade. ¿Qué le dicen ustedes de los americanos? Es una moda de este tiempo. Pienso que eso es una influencia extra cristiana. No veo ejemplo bíblico de eso. No tengo una base de sustentación. Bueno, quizá la falsa espiritualidad por la que se caracteriza este tiempo, donde hay un Dios amorfo, sin forma, sin carácter, sin personalidad, que no tiene mandato para el hombre, sino un ente espiritual con el cual tú te relacionas. Un ente de satisfacción, básicamente. Un ente de satisfacción, de cumplir deseos. El evangelio de Oprah Winfrey, que Oprah Winfrey es una mujer espiritual que tiene una asesora, es una motivadora, todo ese auge de la autorrealización, sí. La motivación que nosotros vemos en estos días. Por cierto, yo no suelo consumir lo que yo llamo un libro boom. Los libros boom para mí son esos libros que salen a la luz, todo el mundo como que empieza a consumirlo y se crea como una tendencia de eso. En el tiempo nuestro, la fiebre, uno llamaba fiebre a las tendencias que ahora se le llaman, ¿no? Entonces, uno de esos libros boom era el famoso Secreto. Es una filosofía donde el universo, al parecer, puede conspirar a tu favor en función de que tú visualices y demás. Entonces, hace poco vi el documental de esto y yo veía cómo el mundo de este tipo de personas era tan individualista, era tan solo, tan aislado, en donde lo que importa es literalmente lo que yo quiero
cuando yo lo quiero, y no se da entonces ese vínculo del que estamos hablando tú y yo, la importancia que tiene esa conexión entre la persona y otra persona. Es decir, somos seres gregarios, no segregarios, es decir, somos entes sociales que nos vamos uniendo. Entonces el tema del evangelio es cuando toma vigor en esa gregariedad que se puede dar entre una persona y una sociedad, ¿cierto? Amén, 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 exactamente. El espíritu de esta época es el individualismo, y realmente la iglesia no está en toda la Biblia, inclusive en los salmos, cuando se está cantando que dice yo, se refiere al pueblo de Israel. Los salmos no están escritos en singular, pensando en singular. La iglesia primitiva, inclusive en la iglesia primitiva, cuando nadie andaba solo predicando en la calle, Interesante eso, sí. Siempre se iban dos, siempre se iban tres, siempre se iba un grupo. Pero esa individualidad de este tiempo nosotros no lo vemos en la Biblia. Ciertamente hay un teólogo, ¿cómo se llama el teólogo danés? El más famoso, Kierkegaard. Sí, ok. Kierkegaard, de cierta forma, por eso es que uno siempre tiene que, Josías, es importante uno refugiarse en la palabra de Dios y no quizá en un hermoso trabajo de un teólogo, porque a veces de eso hermoso trabajo, Kierkegaard tiene una obra impresionante hablando sobre la relación del hombre con Dios, pero asimismo de Kierkegaard desciende en gran parte el individualismo del siglo XX, pero era un teólogo, pero ya influyó sobre Sartre, sobre todos esos filósofos de Melvin. Y ciertamente, por ejemplo, Kierkegaard influenció a Sartre. Kierkegaard estaba tratando de explicar la relación del hombre con el Señor, pero obviamente él abundó en algo que es bíblico, pero ya hay gente que a partir de Kierkegaard quiere seguir elaborando. Por eso es el peligro también de uno no involucrarse en el ambiente corporativo de la iglesia como cuerpo de Cristo. A veces nosotros en este mundo individualista digo, bueno, yo oro, yo leo la Biblia, yo estoy solo, yo estoy leyendo libros aquí, mira, y he tenido un crecimiento con todos estos libros que yo me he leído, y esto ha sido maravilloso, pero realmente, nosotros debemos equiparnos en la iglesia para la obra del Señor. En la iglesia, nosotros que somos verdaderamente entrenados y equipados. Hay mucho consumo de material muy bueno, pero el consumo de material no sustituye la vida comunitaria la vida comunitaria en la iglesia. Y no solamente desde el punto de vista de que voy y me siento un domingo, sino más allá. Cuando digo la vida comunitaria, no solamente me refiero a ir sentarte domingo y que todo el mundo te conozca y que no se queda ahí, sino que en Corintios nosotros vemos la promesa de dones espirituales para el creyente, y es para la edificación de la iglesia. Es decir, el don es para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces esos dones están a la disposición, no es solamente del liderazgo de las iglesias, sino que están a la disposición de todo el mundo. Si nosotros vamos a Efesios 4, del 11 al 15, nosotros vemos que los pastores y maestros y todo el liderazgo de la iglesia está para equipar a los hermanos de la iglesia para que salgan, para que hagan la obra del Señor. Lamentablemente, nosotros vemos la cosa al revés. De alguna forma hemos caído en verlo al revés. Entonces los que están equipados son los que uno va el domingo
o el miércoles y se sienta y ve, mira, eso está equipado, qué bueno, pero lo que plantea la Biblia en Efesios no es lo contrario, o sea, esas son los líderes, maestros, pastores, son personas que están enseñándote la palabra, equipándote para que entonces la iglesia salga a hacer la obra del Señor. Entonces, una vida práctica en el Evangelio de por sí incluye una presencia activa y un trabajo activo en el cuerpo de Cristo. Significa entonces que además de lograr, primero tenemos todos dones, entonces, porque si los dones son para edificar la iglesia, cada persona tiene un don que no necesariamente tiene que ver con la predicación, no necesariamente tiene que ver con la consejería, sino que todos tenemos cosas que aportar al cuerpo, independientemente de que sean dones visibles o dones no visibles. Por ejemplo, lo menciona un don muy particular que es el don de abstinencia, pero ese don edificó a la iglesia porque a través de ese don de abstinencia él dedicó su vida a la formación de las iglesias como tal. Es decir, que cada habilidad que tenemos puede ser utilizada de manera tangible en la iglesia para la edificación de la iglesia, porque a veces quizá ponemos dones y lo ponemos como algo, evidentemente es una habilidad que uno tiene, que Dios se la pone, pero pensamos en dones, en cosas muy allá arriba, muy rayos X, cosas como muy rayos, muy Superman. El don es esa habilidad que Dios te da para hacer algo X que edifica la iglesia. Claro. Y todo el creyente que aspira, todo el creyente que se pregunta, todo el creyente que se hace esa misma pregunta, ¿cómo yo puedo vivir una fe activa? Debe entender que debe vivir una fe activa o práctica, ¿no? O una fe práctica, el lugar perfecto para el ejercicio de esa fe práctica que nosotros queremos vivir, de ese crecimiento y de ese conocer más a Cristo, es en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un bloque en ese edificio. Y si falta un bloque, ahí hay un espacio, un vacío. Es necesario. Tú eres necesario en esa iglesia. Interesante, porque entonces ahí también, si lo conectamos con Santiago plantea algo definitorio respecto de cómo yo puedo saber que tú tienes fe. Y aunque se ha interpretado en varias ocasiones lo de la fe sin obra es muerta, lo que Santiago está diciendo es que la evidencia de que una persona tiene fe son sus obras. Es decir, cuando la persona pone en práctica el evangelio, es lo que me deja a mí esa evidencia que tú mencionaste al principio, que esa persona es una persona de fe. Entonces, practicar o poner a disposición del cuerpo de Cristo esa habilidad que yo tengo, ese don que Dios me dio, puede ser entonces de manera tangible, como yo puedo ver entonces el evangelio práctico en mi vida. Amén, así mismo es. Y yo pienso que ese es el gran reto de esta generación, porque como uno tiene tanta abundancia de medios, uno puede caer en una diabetes espiritual, porque uno puede, bueno, yo soy evangélico, me levanté. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, José, para uno conseguir una canción, uno tenía que buscar, yo no sé, ni un cassette. Había un hermano había uno que tenía mucho cassette, yo recuerdo, sí. Había un hermano que iba a mi casa, compré el último cassette, como él no tenía componente, entonces él metía ese cassette y él se pasaba el día entero en la sala de mi casa oyendo la música que a él le gustaba. Sí. A él le gustaba, a mí, no, porque estoy... Entonces, esos son tiempos que eso es impensable. Ahora mismo tú te levantas, tú puedes poner la canción cristiana que te levanta, y tú te levantas y ves un video, y ves música, y lees. O sea que hay una abundancia de información, lo cual es bueno, eso está muy bien, pero no puede ser un sustituto
no puede ser un instituto del crecimiento corporativo, del crecimiento que tiene el hermano cuando está en comunidad, cuando está ejerciendo el amor fraternal a lo interno de las iglesias. Y así es que Dios lo quiere, porque si hubiera sido de otra forma, entonces no lo dice. Exactamente. Ahora, Melvin, hay una línea muy fina en este proceso que es algo que también debemos tocar, y es el hecho de cómo evitar entonces que yo justifique mis obras como algún tipo de mercancía que yo pudiera intercambiar con Dios. Me explico. Puede ser que la persona diga, bueno, voy a servir con el don que tengo en la iglesia, voy a participar y voy a hacer esto. Pero las intenciones pudieran caer esa persona es en ese intercambio de yo querer justificar cosas buenas para mí sobre la base de que sirvo mucho o poco en la iglesia. ¿Cómo podemos evitar entonces ese elemento de yo caer en esa línea tan fina, ese borde de no justificarme a través de las obras que estoy haciendo, a través de las buenas acciones, para yo mismo decir, no, espérate, yo soy bueno, yo sirvo a la iglesia, es como yo inflarme con esto, ¿no? Amén, amén, amén. Yo recuerdo, me parece que fuiste tú que me lo dijiste una vez, que me dijiste que el momento más frágil de un predicador, de un pastor, de un siervo, es precisamente cuando acaba de dar un mensaje, cuando acaba de dar... eres tú que plantea eso, ¿verdad? Yo planteo eso, no sé si lo hablamos, pero yo planteo eso, sí. Exactamente, ese es el momento más frágil, porque es que cuando uno se da cuenta, y el libro de Salmo está lleno de eso, ¿no? Uno se da cuenta de la santidad del Señor y de lo que, y de la santidad de un Dios 3 veces santo, y realmente del privilegio que inmerecido, de la gracia inmerecida que es para uno mencionar el nombre de Jesús. Los judíos ni siquiera tenían un nombre para Dios, era consonante para ni mencionarlo. Entonces, cuando tú realmente estás cerca de la santidad, de la santidad del Señor, esa gracia del Señor en nuestra vida debe llenarnos de humildad. Obviamente a la carne le gustan todas esas cosas, a la carne le gusta ser adulada, a la carne le gusta que digan que tú te la estás comiendo, que eres un verdugo, pero uno debe identificar esas cosas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la película, no sé si tú la viste, A Beautiful Mind. Sí, tremenda. Donde al final la solución a su problema fue no hacerle caso a su mente. Entonces a veces uno tiene que trabajar como Beautiful Mind, y hay cosas que le vienen a la mente, pero uno no debe, porque te venga a la mente, no necesariamente uno quiere decir que Dios que te la está diciendo, que tú tienes que ejecutar sobre eso. Tú tienes la palabra y el Espíritu Santo en tu vida para discernir. Entonces eso hay, en esta cultura de celebrity pastors, celebrity singers, celebrity de todo. Influencers en general. Influencers, celebrity, marca personal. Sí. Marca personal, José. Sí. Marca personal, influencer, celebrity, marca personal, motivación. Es muy bueno, marca personal incluye a veces también hasta el cómo vestirte, la marca personal es como el todo de la persona dedicado a la proyección de ti mismo, vamos a decir así. Entonces, en esta época donde se están manejando esos conceptos, el creyente debe, como estamos bautizados, y bautizado deriva de tatuarse, el creyente debe entender que su marca personal es Cristo. Okay. Eso es lo que debe identificar al creyente es Cristo. Tú no eres el siervo que Dios usa, no, es Cristo. Tú no eres el león el más verdugo, no. Cristo. Entonces uno tiene que estar
tatuado de arriba abajo con el nombre de Cristo, porque es muy fácil Muy fácil realmente perderse. caer, Que, y caer la justificación por obras. Eh, claro, sí, uno cae en la justificación por obras de una vez, uno empieza, la carne empieza a decirle a uno, no, tú, verdugo. y es interesante porque cuando tú pones el ejemplo de Isaías, cuando estaba delante de la magnificencia de Dios, estaba en este ambiente de santidad, 3 veces santo. Es decir, estamos hablando de que Isaías tuvo la oportunidad que pocas personas en el mundo han tenido de ver la santidad de Dios probablemente en una dimensión que no es entendible. Y aún así, él teniendo ese privilegio, lo que hace el ángel es que toma un carbón encendido, le pasa por los labios para que entonces se purifique. Es decir, nota que es un privilegio estar delante de la presencia del Señor como estuvo Isaías. Sin embargo, aún estando ahí, la persona debe purificarse. Entonces, que pudiéramos inferir uno reconocer condiciones caminosas, condiciones de falta, puede hacer entonces que nos bajemos de esa nube, es que ese globo se desinfle. Amén, claro que sí. Y por eso es importante uno en la iglesia, la enseñanza bíblica. Por eso es importante conocer la magnitud y el daño que el pecado ha hecho en el mundo y ha hecho en nuestras vidas. Uno con una correcta enseñanza, sabiendo que nosotros a causa del pecado, y si no es por Cristo, estamos separados del Señor. Uno tiene que hacer eso una verdad en su vida y saber que el Señor es santo, y nosotros solamente podemos dar por Jesucristo, que es el sacrificio sustitutivo por nuestros pecados, pero no por nosotros mismos. Nosotros somos el hombre es un ser caído, ser caído, y nosotros tenemos que hacer conciencia de esa realidad. Por eso la doctrina peluchito de que los hombres son buenos, y no, él es bueno. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque ahí caemos en la vanagloria de yo creer, sido por mis acciones, cierta medida gano el favor de Dios. Es decir, la línea no solamente se pasa de la justificación, sino también de lo meritorio. Porque si lo hacemos por méritos, entonces no solamente la justificación, sino otras cosas que vienen de la mano con la justificación es: me merezco tener a lo cual casa, me merezco tener a lo cual vehículo. Entonces se genera una red de cosas que realmente no aportan. Ahora, Melvin, siguiendo con el tema de la practicidad del Evangelio, ¿el Evangelio práctico solamente se confiere al cuerpo de Cristo o pudiera extenderse fuera del cuerpo de Cristo? Bueno, obviamente esa vida en el cuerpo de Cristo debe extenderse a todas las áreas de nuestra vida, al hogar, al trabajo, a todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida, porque nosotros somos del Señor. Y no podemos, el Señor no tiene un gavetero. El Señor no tiene un gavetero. Bueno, esta área es la iglesia, abro y cierro. Esta área el trabajo, abro y cierro. No, inclusive esa división entre lo que soy, cómo pienso y cómo actúo, eso en la Biblia, en toda la Biblia, eso es un concepto que ni siquiera se explica. Se asume que tú actúas según piensas. El concepto a los escritores hebreos, el concepto de que yo soy una cosa y actúo de otra forma en otra área de mi vida, eso no parte de la mente de Dios, eso no existe. Okay. El creyente debe estamos siendo perfeccionados cada día, pero el creyente debe vivir una vida íntegra, completa delante del Señor, ya sea
ya sea en su hogar, ya sea en el trabajo, debe haber una evidencia del poder de Dios, el poder de Dios obrando en nuestra vida en todo tiempo, no solamente cuando bueno, Josías o Melvin tienen que predicar y predicaron, bueno, qué lindo mensaje, sino que una vida llena del Espíritu Santo tiene que ser llena del Espíritu Santo en todo tiempo, donde quiera que esa persona se esté moviendo. Yo creo, obviamente, que ese es un gran reto por delante para todos nosotros, para mí, para la iglesia en sentido general. Porque fíjate que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Hechos 19 está predicando en Éfeso, dice que él, en Hechos 19, dice que él estuvo predicando durante 3 meses seguidos, todas las noches, dice en el 19. Entonces, en el 20 dice que la provincia entera de Asia, de la cual Éfeso era la capital, fue evangelizada. Pero Pablo no se movió de Éfeso. Entonces, ¿quién le evangelizó? Evidentemente, las personas que recibieron esa enseñanza. Esas personas no eran evangelistas, sino que en el ejercicio de su vida normal, ellos proclamaban la verdad de Cristo en el ejercicio normal de su vida. Y así fue el evangelio. Entonces, el ejercicio normal de nuestra vida debe ser para darle gloria y honra a Dios, para testificar, porque para eso es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, para testificar de Jesús. En otras palabras, no puedo diferenciar o tener dos vidas. Es decir, yo no puedo ser amable en la iglesia y no amable en trabajo. Debo ser amable en la iglesia, amable en el trabajo. Debo dar a mi esposa cuando le pongo el asiento en la iglesia, la casa. Es decir, mi vida debe reflejar esto en todos los aspectos. Entonces, ahí es que se hace entonces práctica la vida de fe. Amén. Así mismo debe ser. Nosotros debemos tener una vida integral, completa, que no esté separada ni diferenciada dependiendo del ambiente en el que nosotros. Te digo que la Biblia eso ni siquiera, o sea, eso se da por asumido. Eso es más una visión griega de la vida, que el griego tenía el teatro. El teatro se inventaron los griegos. Sí. Por eso fue los griegos que se inventaron. Y no la comedia, porque la comedia, yo digo la verdad, pero es un chiste. Sí. La comedia, eso no es bíblico, eso es griego. El teatro, el tú no ser tú mismo durante media hora para pretender ser otra persona, eso ni siquiera sale de la cultura bíblica, de la judía y bíblica de la Biblia. Eso no tiene base judeocristiana. Sí. Que no estamos condenando el teatro, es decir, para el teatro, sino que lo que estoy pensando es que a través de los griegos, aunque tenemos un pensamiento griego lógico de 1, 2 y 3, aún así la filosofía griega en cierta medida desvincula el ser de la realidad. Amén. La capacidad de esa desvinculación. Recuerda que en las dos visiones, en la de Aristóteles y la de Platón, es que Aristóteles planteaba, Jesús es más terrenal, Platón, Jesús es más divino. Es decir, que como que se da como esa desvinculación en el pensamiento platónico de que ante la divinidad de Jesús es un ser que no es tocable, que es etéreo, como así como mientras que Aristóteles más, vamos a ponerlo práctico, no es así. Entonces, eso que tú estás planteando de los griegos, lo hemos acarreado, imagínate, porque fue en el siglo, se me fue, en el siglo 3 antes de Cristo, si no me recuerdo. Amén. Entonces, mira desde dónde arrastramos todo esto. Amén. Hasta el día de hoy. Amén. Esa desvinculación, porque es yo siendo otra cosa, ¿no? Amén.
Entonces, desde el comienzo de la iglesia, nosotros vemos una influencia del platonismo, vamos a decirlo así, que precisamente Platón era, no lo mencioné, pero nosotros vemos una influencia del platonismo, donde se permite esa dualidad en el individuo. Eso no es, la dualidad en el individuo no es un concepto bíblico. La mente del Señor no está establecido No. esa dualidad del individuo. Tremendo. Realmente es así. Entonces, la enseñanza... Perdóname, continúa. No, es que esa vida práctica que nosotros debemos vivir en el Señor viene por el perfeccionamiento de los santos. Y el perfeccionamiento de los santos de que habla Efesios viene a través de la enseñanza bíblica. Y por eso es importante que en todo momento y en todas esas reuniones con nuestros hermanos, hablando, compartiendo, siempre la enseñanza bíblica se mantenga como un común denominador. ¿Por qué? Porque el fin es el perfeccionamiento. Nosotros estamos en franca mejora, en franca mejoría hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pudiéramos decir entonces que la Biblia no es eminentemente teórico, sino es más práctico que teórico. Es decir, tú tomas, por ejemplo, el libro de Proverbios. No creo que haya algo más práctico que el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, o cuando tú ves, por ejemplo, como Cristo, yo suelo decir que Cristo tenía, las parábolas son parábolas campesinas, son parábolas prácticas, la gente entendía. Es decir, cuando tú le hablabas a ese momento en Judea sobre sembrar, todos sabían que era sembrar porque era una economía de agricultura. Es decir, cuando Jesús utiliza el ejemplo del sembrador salió a sembrar, todo el que estaba ahí entendió. Todo el que estaba ahí entendió porque sabía que no era algo aéreo, no era algo teórico. Quizás para nosotros que no tenemos esa cultura agrícola en nosotros, aunque la conocemos y demás, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entender. Sin embargo, Jesús, cuando hablaba con las parábolas, que era probablemente lo más complicado que él hablaba, aún así, aunque le quede una explicación del Espíritu Santo, eran prácticas, eran tangibles. El sembrador salió a sembrar. Todo el mundo sabe que era un hombre que salía con una funda y empezaba a tirar semillas. Y Jesús explicaba. Entonces, la Biblia no es entonces un libro teórico en esencia, sino que es un libro práctico, que pone las cosas en las manos. Es una herramienta para entonces entender el pensamiento de Dios. Amén. Y vivirlo. Y también me acuerdo, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eso quizá ahora para nosotros que no venimos de una cultura vinícola, uno dice la vid, hay que explicarnos, pero al que oyó eso no hay que explicarle mucho. ¿Sabían cómo estaban? Yo soy la vid y los pámpanos. Un pámpano, ahora hay que explicarlo, pero en esa época. Sí. Pásame ese pámpano ahí, ya. Bueno, entonces, Melvin, para ir cerrando, entonces, qué elementos debemos tomar en cuenta para tener una vida de fe práctica y efectiva? Es decir, ¿cuáles elementos si pudiéramos hacer un checklist, una lista de verificación, qué cosas pudiéramos tomar en cuenta para tener una vida de fe práctica y efectiva? Eso sería otro tema de otro podcast que tengamos, pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, yo quizás te podría hablar desde mi experiencia personal. Cuando ahora nosotros vivimos en una época quizá del superestrella, de que nosotros seguimos personas a lo lejos, y eso de alguna forma debilita el rol del pastor. Y lo sustituye por el rol quizá del evangelista o del gran predicador, pero los pastores en la iglesia, eso con mucha frecuencia son los que están ahí mirándote e identifican el potencial que tú puedes tener o
o el don de Dios con el cual tú vas a servir o con el cual tú vas a servir a la iglesia. Entonces, mi experiencia personal es que uno debe acercarse al entorno donde Dios te puso y dejarte enseñar, dejarte dirigir por esa persona que el Señor tiene ahí al lado tuyo, que te puso cerca. Dejarte por personas que son de Dios, relacionarte con personas que desean crecer en el Señor y desean ayudar a otros a crecer en el Señor. Yo pienso que y eso de alguna forma irradia tu vida completa. Entonces, para mí la experiencia como nos hemos, básicamente estaba hablando de mí, cuando hablo de mí. Y realmente lo que me ha llevado a vivir una vida, no a vivir, sino a entender que estoy en el camino del perfeccionamiento de los santos hasta alcanzar la estatura de Cristo, es realmente el permitirme ser dirigido, ser pastoreado por hermanos que quieren agradar al Señor en su vida, por hermanos escuchar la palabra, dejarme asesorar. Obviamente el consumo de materiales es bueno, pero no va a superar a un maestro que te conoce, que sabe tu nombre y que sabe identificar, que te va a decir, mira, tú vas bien aquí, hazme el favor, trabájame bien aquí. Y en ese trabajo tú, por ejemplo, quizás si tú y yo no estuviéramos hablando aquí, quizás no hubiera yo explorado el tema de vivir una vida práctica para el Señor. Entonces, uno va creciendo y se va nutriendo en el Señor, trabajando para el Señor. Hay una máxima bíblica que dice, el que no trabaje, que no coma. Exacto. Sí, es cierto. Y yo pudiera interpretar lo que tú estás diciendo. Si yo fuera a puntualizar lo que tú estás diciendo, primero veo una intencionalidad, que haya en mí una intencionalidad para el Evangelio. Y dos, tener la intencionalidad o la humildad o la sumisión de escuchar a alguien que me dirija hacia esa practicidad, es decir, que sería algo dual. Yo querer hacerlo, intencionalidad. Número dos, yo buscar esa guianza de alguien que ya ha experimentado y ha vivido la practicidad del Evangelio. Amén. Yo pienso que esa es una herramienta importante para el crecimiento verdadero, ¿no? Porque puede haber un crecimiento intelectual, puede haber un crecimiento, pero esa gracia del Señor debe manifestarse. En un amor real y sincero, la coexistencia pacífica de los santos, buscando agradar al Señor en comunión siempre. Para mí eso es importante y eso es esencial. Obviamente, yo pienso que no estamos en un nivel que tenemos que decirle a las personas que es preciso estudiar la palabra, es preciso conocer la palabra a profundidad, es preciso vivir una vida de oración. El Salmo 63 narra de alguna forma la vida de oración de David cuando estaba en el desierto. Dice que se levantaba de madrugada, pensaba en el Señor el día completo, se levantaba de madrugada a buscar al Señor, meditaba en sus mandamientos el día completo, y al alba también volví y lo buscaba. Eso dando por sentado que el creyente vive una vida en comunión con el Señor. Sí. Dado por sentado eso, aparte de eso, pues debe el creyente relacionarse con otros creyentes en amor siempre, porque tú te puedes relacionar con otro creyente con el fin de quizá de dividir o de crear contienda o de buscar chisme tú puedes relacionarte con otro creyente con ese propósito, pero
pero debemos relacionarnos con otros creyentes, pero en amor y buscando edificar y buscando construir algo que no fuimos nosotros que lo hicimos. Entonces nosotros lo único que podemos hacer con la iglesia es dividirla, porque el que la unió fue Jesucristo. Wow. El que hizo Tremendo. Tremendo, Melvin. Claro, entonces lo único que nosotros podemos hacer es dividirla. Es dividir la iglesia, exactamente. Claro, porque fue el que la unió, fui yo. Yo no hice nada. No, tremendo. Yo no he hecho nada aquí. Tremendo. Mira, muy bueno. Entonces, podríamos resumir la importancia del vínculo del cuerpo de Cristo. Este vínculo tiene que estar sustentado en ese amor. La manera en que yo hago práctico el evangelio en mi vida es, evidentemente, con la intención clara de servir, la intención clara de ser parte del cuerpo, permitiéndome ser guiado por aquellas personas que tienen mucho más experiencia que yo, que están en el liderazgo de la iglesia, que quizás no tengan más experiencia que yo, pero están en el liderazgo y conocen entonces las intríngulis de contenido bíblico. Oye, esa es la palabra, las intríngulis. Así como la cosa de adentro. Esa es la palabra, la intríngulis. Wow. Experimentar, Señor. A veces uno conoce muchas palabras, pero realmente uno no sabe cómo ejecutar esa palabra. Y para eso hay líderes en las iglesias, pastores, maestros, que están precisamente para ayudar a uno con eso. Bueno, entonces, Melvin, para mí ha sido un privilegio compartir contigo en Raíces. Creo que ha sido una conversación sumamente interesante y evidentemente tú sabes que tienes ese compromiso desde ahora delante del público de que nos encontremos una vez más en Raíces. Entonces, discutir otro tema y profundizar en él. Amén. Entonces, muchísimas gracias por participar. Te amamos, te queremos con todo. A todos, solamente lo va a entender dominicano, ñapa y moña. Así que todas aquellas personas que no es de República Dominicana que nos está viendo, ñapa y moña, busque lo que usted se va a dar cuenta que es. Así que yo amo a Melvin con ñapa, moña. Así que un abrazo grande, Melvin. Gracias por participar. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga más, hermano. Amén. Bye bye. Bueno, mis queridos, gracias por haber participado con nosotros en esta nueva entrega de Raíces, donde hemos hablado sobre la practicidad del Evangelio. Esperamos que eso ha sido de edificación para ustedes, para que entonces puedan ponerlo ustedes mismos en práctica. Así que nos vemos en la próxima entrega de Raíces. Bye.